En estos tiempos difíciles que estamos atravesando como Iglesia del Señor, podemos notar, como verdaderos cristianos, el llamado urgente a entender estos tiempos que estamos viviendo. Podemos ver entonces que es nuestro Señor Jesucristo mismo el que nos habla directamente sobre aquellos eventos que ocurrirán antes de su glorioso regreso. Es precisamente por esta razón que también se nos llama hacia la vigilancia espiritual, permaneciendo siempre, en todo momento, tal como nos dicen las Sagradas Escrituras, alertas y preparados. De igual manera, es de vital importancia que reflexionemos cómo el reloj profético de Dios puede estar indicándonos el tiempo en el cual estamos viviendo y de qué modo podemos, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, vivir de tal manera que nos encontremos siempre preparados para el arrebatamiento de la Iglesia. Entonces, es aquí que muchos como cristianos nos preguntamos, ¿estamos realmente viviendo los tiempos descritos en las profecías? ¿Cómo debemos prepararnos y responder ante esta realidad inminente? Y es por esta razón que en nuestro estudio de hoy veremos cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra dando instrucciones a sus discípulos más cercanos acerca de lo que ocurrirá en los tiempos finales. Todo comenzó con el anuncio de la destrucción del templo judío, el cual ya se cumplió cuando Tito, con sus legiones romanas, destruye completamente el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Del mismo modo, podemos notar que varias profecías descritas en las Sagradas Escrituras ya se están cumpliendo, así como otras profecías aún están por cumplirse muy pronto, como lo es el arrebatamiento de la Iglesia. Por tanto, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo enfocarnos ante este hecho? Ahora, como verdaderos cristianos, ¿estamos realmente preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo? A continuación, les invito a que podamos verlo por medio de las Sagradas Escrituras en cuanto a ¿qué es lo que debemos saber sobre su regreso? Antes que nada, debemos tener presente que, primero, nuestro Señor Jesucristo lo prometió. A continuación, les invito a que podamos verlo por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 26. Nos dice la palabra del Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Seguidamente veremos dos aspectos muy importantes en cuanto a la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dio, siendo una de ellas primeramente que nuestro Señor Jesucristo vendrá con gran poder y gloria. Les invito a que podamos leer por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Nos dice la palabra del Señor. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Tal como podemos observar, la palabra de Dios nos habla que la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será de una manera visible y victoriosa, y es por ello que todos lo verán llegar y sabrán que es nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que cuando Él regrese en su segunda venida, vencerá a Satanás y juzgará a todos conforme a sus obras. No obstante, cabe resaltar que no es lo mismo el arrebatamiento o el rapto de la Iglesia con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que estos dos son eventos completamente diferentes. Es por ello que el apóstol Pablo lo explica a detalle a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 14 al 17. Nos dice la palabra del Señor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Tal como podemos observar por medio de estos versículos, cuando el apóstol Pablo visitó por primera vez a Tesalónica, les enseñó a los cristianos acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, así también como los eventos que seguirían. Sin embargo, los creyentes en Tesalónica tenían muchas preocupaciones, en especial sobre el destino de aquellos cristianos que habían fallecido antes de este maravilloso evento. Y es por esta razón que muchos se preguntaban si ellos quedarían excluidos de participar del regreso de nuestro Señor Jesucristo en este grandioso evento del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Es por ello que para abordar estas inquietudes, el apóstol Pablo tuvo que dar una explicación en cuanto a los muertos en Cristo que resucitarían primero en el arrebatamiento de la iglesia. Luego nosotros, los creyentes que nos encontremos vivos en ese preciso instante, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire. Ahora, si notamos bien, en el texto bíblico, en ese maravilloso evento del arrebatamiento de la iglesia, del harpazo, nuestro Señor Jesucristo no regresa a la tierra, puesto que aquí en esta parte no se da lugar aún a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para instaurar su reino milenial. De allí que podemos ver la importancia de prestar mucha atención a lo que nos dicen las Escrituras Sagradas. Y es así que nosotros como Iglesia del Señor, la esposa del Cordero, tanto nosotros los que estemos vivos en ese momento, como los creyentes que ya hayan fallecido en el Señor, participaremos todos juntos, primeramente en las bodas del Cordero y después en el glorioso evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y su glorioso reinado, estando así con Él eternamente y para siempre. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo en su enseñanza enfatiza fuertemente la esperanza y la promesa de la resurrección y el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, independientemente de que si un creyente se encuentre vivo o haya fallecido anteriormente en el momento del rapto de la iglesia. De igual manera, cabe resaltar que todas aquellas personas que murieron en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados, y luego nosotros los que hayamos quedado, es decir, los verdaderos cristianos que aún nos encontremos vivos en ese preciso momento del arrebatamiento de la iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Nos dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tal como podemos observar, nuestro cuerpo glorificado será como el de nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose de esta manera la predestinación establecida por el Padre para todos aquellos que son salvos. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29. Nos dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por consiguiente, la meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara al decirlo en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestro Señor Jesucristo es el primer miembro de este numeroso grupo de hijos de Dios, a quienes les llamó también sus hermanos. Leamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y es así que a la medida de que seamos como nuestro Señor Jesucristo, descubriremos que somos las personas para lo cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Entonces es aquí donde muchos se preguntarán: ¿cómo podemos ser adaptados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo?
meditando y escudriñando en todo momento la palabra de Dios, llenándonos día a día con el poder del Espíritu Santo y haciendo la obra que Dios nos encomendó aquí en la tierra, que es la de ganar más almas para Cristo. Un segundo aspecto en cuanto a la promesa que Jesucristo nos dio es que nuestro Señor Jesucristo reunirá a su iglesia. Notemos con atención lo que Dios nos dice por medio de su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Nos dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La reunión eterna de todos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo añadirá un tremendo gozo y alegría, el cual será la forma natural de la vida eterna con Él. Por tanto, será un encuentro definitivo para nunca más separarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí que se cumplirá la promesa de la cual habla nuestro Señor Jesucristo, siendo este su mayor deseo, y el cual es expresado en oración al Padre, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Nos dice la palabra del Señor: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Segundo, hay un tiempo establecido. A continuación, les invito a que podamos verlo por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 28 al 32. Nos dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que antes de su regreso, de la higuera brotarán hojas. Notemos con atención la profecía dada en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: ¿acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Y es así que un 14 de mayo de 1948 se reconoció al pueblo de Israel como una nación, dando por cumplida esta gran profecía de los últimos tiempos, tiempo en el cual el reloj profético de Dios comenzó nuevamente a marchar. En la actualidad podemos notar que esta nación ejerce una gran influencia en cuanto a los asuntos mundiales, más allá de toda relación con su tamaño. Es por ello que se puede decir que de la nación de Israel brotan las hojas, puesto que todavía no hay fruto. De hecho, no habrá fruto hasta que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, vuelva hacia un pueblo dispuesto a recibirle, siendo este pueblo la nación de Israel. Por consiguiente, nuestro deber como cristianos es mantenernos siempre en estado de alerta, orando en todo momento y perseverando firmes en la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, nos dejó algo para que todos sus siervos hiciesen, y es el de permanecer siempre vigilantes, velando en todo momento y esperando su pronto regreso. Por tanto, hoy por hoy podemos declarar que su regreso es un hecho. A continuación, les invito a que lo leamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 32. Nos dice la palabra del Señor: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pongamos mucha atención en cuanto a la expresión ni el Hijo, ya que dicha expresión se encuentra plenamente relacionada con la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose aquí al Hijo como hombre verdadero.
Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, es hombre verdadero y es Dios verdadero. Recordemos que también esto le preguntaron los discípulos en los momentos previos a su ascensión a los cielos, a lo que nuestro Señor Jesucristo les respondió diciendo en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 7, nos dice la palabra del Señor. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por consiguiente, debemos tener presente en este sentido que las cosas secretas le pertenecen solo a Dios y por ende al hombre no se le ha dado a conocer. El tiempo en el cual se produzca el evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es algo que depende absolutamente de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dejado señales para saber cuándo el tiempo esté cerca, y una de esas señales viene a ser la higuera, siendo esta la nación de Israel. Es por ello que a la nación de Israel se le reconoce como el reloj profético de Dios. La higuera ya reverdeció y se encuentra madura, por tanto, podemos tener la plena seguridad de que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia, pudiendo declarar firmemente que nosotros somos la generación del arrebatamiento de la iglesia. Tercero, debemos estar preparados. A continuación, les invito a que podamos verlo por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 33 al 37. Nos dice la palabra del Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Hoy por hoy, al ver que todas estas señales proféticas que se encuentran detalladas en las Sagradas Escrituras se están cumpliendo al pie de la letra de una manera tan clara, rápida y precisa, sin ir muy lejos, esta última semana Israel acaba de ser atacada por la nación de Irán con más de 150 misiles, y hace 2 días atrás Israel realizó un contraataque a Irán. Las naciones están muy preocupadas puesto que toda esta situación puede llevar al mundo a una tercera guerra mundial, y por si fuera poco, tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual continúa fuertemente hasta la fecha. Todas estas profecías y señales comienzan a adquirir una extrema urgencia, tal como lo declaró nuestro Señor Jesucristo 4 veces en los últimos versículos del Evangelio de Marcos capítulo 13, donde se nos insta a velar en todo momento. Por consiguiente, los cristianos de esta generación deberíamos permanecer siempre en estado de alerta al ver el cumplimiento de todas aquellas señales que nuestro Señor Jesucristo describe. Por tanto, ya es tiempo de reconocer que su regreso es inminente, y es así que podemos notar al finalizar este capítulo que hay una clara exhortación en cuanto a velar y orar en vista del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y es que el simple hecho de no saber el tiempo exacto como cristianos debería mantenernos en un constante estado de alerta. Como conclusión, podemos ver que todo el capítulo 13 del Evangelio de Marcos nos habla en cuanto a cómo debemos de vivir mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Primero, no nos dejemos confundir por declaraciones confusas ni interpretaciones vanas de lo que ocurrirá. Segundo, no debemos temer hablar a otros de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, debemos permanecer siempre alertas y obedientes a los mandatos de Dios. Esta reflexión debe inspirarnos a vivir de una manera recta para con Dios en un mundo lleno de pecado y de maldad. Esta es la razón por la cual el profeta declaraba en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 6, la palabra de Dios nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amados hermanos, busquemos a Dios. Es tiempo de arreglar cuentas con Dios. Es tiempo de llevar una vida de oración, escudriñando las Escrituras, teniendo siempre presente que nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos.
Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Asimismo, también te pedimos que nos ayudes para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo, te pedimos, oh Dios, que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, y ayúdanos también para que podamos llevar este mensaje del Evangelio tal como usted nos ha ordenado hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.